ibérica e iberoamericana. Como estaba explicando a nuestros a maravillosos huéspedes de hoy, la idea era de profundizar un poco el conocimiento de la que era la comunidad cultural euroamericana y todas las raíces culturales, entonces no solo literarias, sino también lingüísticas, históricas, artísticas, antropológicas, y entonces eran muchos los que colaboraban desde muchos puntos de vista y que profundizaban los estudios que hemos publicado a lo largo de un par de décadas y que siguen con las relaciones que tenemos con el Departamento de Lengua, que aquí está representado por Laura Scarabelli, María Matilde Benzoni, María Vittoria Calvi, con quien colaboramos. Hoy tenemos el honor de tener aquí por primera vez al cónsul de Ecuador, el embajador Juan Carlos Castrillón Jaramillo, en ocasión de un evento muy interesante que es la presentación de una parte de la obra de un colega académico, pero al mismo tiempo artista, que exactamente Mauricio Arturo López Acosta, que nos va a hablar de su urban sketching y de la técnica della acuarela relacionada a la arquitectura de Quito hecha por italianos en el siglo pasado, que es un argumento que nos interesa mucho. Aquí quería enseñaros una de las portadas de nuestras publicaciones entre CNR y universidad, que están centradas justo en las relaciones entre Italia, península ibérica y América Latina. Em, bueno, hemos hecho diccionarios biográficos de italianos que se radicaron en América, pero al mismo tiempo Milán como eje de culturas y muy fuerte la latinoamericana. Nuestro maestro común, que fue el fundador de los estudios hispanoamericanos en Italia, se ocupó en su historia de la literatura hispanoamericana de hablar de todas las literaturas, empezando por primera vez de las culturas precolombinas que son fundamentales y siempre relaciones. Es decir, no es algo unívoco, es siempre la cultura, tiene una osmosis entre un territorio y otro y siempre se beneficia de lo que se lleva y de lo que se encuentra. Entonces, no quiero alargarme más, pero estoy verdaderamente honrada de teneros aquí y le doy la palabra a nuestro embajador y luego a las compañeras que van a introducir a Sí, nuestro huésped. Muchas gracias. no, gracias. Gracias antes que nada por la invitación que me han hecho como representante del Consulado General. En realidad me siento con mucho honor y con gran placer. Es muy grato estar aquí. Pensaba en estos, entre libros, decía, parece que he venido yo de antes y me siento como uno más de ustedes. Así que muchísimas gracias por esta invitación. Muchas de ustedes estuvieron ayer en un evento que realizamos en el Consulado General y que lo hicimos con gran placer al tener a un gran maestro de la pintura, de la acuarela, y maestro no solamente por la pintura acuarela, sino por muchos otros ámbitos. Y me refiero a Mauricio López Acosta, que con él pues siento el orgullo de ser ecuatoriano, porque a través de las pinceladas del maestro que tuve la oportunidad de hacer un sketch urbano el sábado pasado, pude recibir esas guías de parte de él. Y yo le decía, mire maestro, yo sinceramente no nací para el arte, para pintar. Y me dice, no, todo el mundo tiene algo escondido.
y en realidad hice unas trazas ahí y él las arregló muchísimo y me sentí honorado en realidad de haber participado en ese espacio, en ese momento. Y además con otro grande, que también siento orgullo de decirlo, Boris Vélez, que trabajamos con él mucho en el consulado y que también es un orgullo ecuatoriano. Así que muchísimas gracias por esta invitación. Eh, Justamente hablaba con algunas de ustedes de hacer un llamado que nos utilicen al consulado, porque podemos hacer grandes proyectos. De hecho, hemos ya trabajado con varias universidades y decía yo, lo que me interesa a mí como consulado es ponerles en contacto eh, con universidades, con docentes, con estudiantes ecuatorianos y sacar todo lo que nosotros tenemos, dar a conocer esa cultura eh, a través de la firma de convenios, que no solamente es de intercambio de estudiantes, sino de docentes, hacer estos cursos de formador de formadores para que esto se replique en otros ámbitos y latitudes. Así que creo que es muy interesante todo lo que hacen ustedes como institución. Así que una felicitación también por el trabajo. Estaba leyendo un poco todo lo que hacen. Así que muy grato de estar aquí. Y pues no me quiero expandir más, simplemente aquí el dueño del espacio va a ser el maestro que nos va a explicar un poco el arte y que Dios le ha dado. Así que muchísimas gracias por esta invitación y espero que no sea la primera ni la última de las invitaciones. Con gusto el consulado está para servirle y poder colaborar con ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Buen día. No hablo, no hablo, La presentación todavía. ok. Ya sabemos que Qué bueno, qué quiere bueno. hacerlo ya muy rápido, pero vamos. Qué bueno, pero sí les entiendo. Ya. Muchas gracias, más bien. Muchas gracias. Estimados colegas, investigadores, investigadoras, artistas y público presente, es un honor hoy darles la bienvenida aquí en los espacios del ISMED, siempre con Patricia que nos involucra en estas interesantes iniciativas. A este encuentro cultural y académico que nos convoca en torno a una reflexión profunda sobre arquitectura, arte y memoria. Y la presencia del señor cónsul general del Ecuador otorga a esta conferencia un marco institucional que subraya la importancia de los diálogos culturales entre Ecuador e Italia, diálogos que ya han empezado, que siempre tenemos muchos vínculos con Ecuador y ahora con la presencia del señor cónsul creo que tendremos la oportunidad de fomentar, de apretar los lazos entre nuestras instituciones. La intervención del maestro Mauricio López Acosta se inscribe en una lógica de saberes integrados, donde la práctica artística, la formación arquitectónica y la investigación académica no se presentan como campos separados, sino como dimensiones interdependientes de un mismo proceso de conocimiento. Esta convergencia no responde a una mera interdisciplinariedad formal, sino a una concepción profunda del saber como experiencia situada, crítica y responsable frente a la memoria. Y este es el tema que nos interesa muchísimo como hispanoamericanistas de esta universidad y sobre todo como miembros italianos del Grupo de Paz y Movilidades, este proyecto europeo que involucra muchas instituciones, tanto americanas como europeas. Estamos reflexionando sobre el concepto de paz positiva o paz lenta o paz del día a día y todas las prácticas que se ponen en escena para contrarrestar, para crear una narración alternativa sobre la paz que no se limite a explicitarse como correlativo negativo de la violencia. Sabemos sobre todo que, digamos, todos esos flujos, estos encuentros culturales se pueden presentar como desencuentros, enfatizando el marco de la violencia, o se pueden presentar como ocasiones para construir un ambiente, un campo cultural
realmente integrado. Y el arte y la literatura son fundamentales para crear este espacio compartido y de conocimiento. La mirada de López Acosta, tanto en su especulación crítica como en sus obras de arte, no se limita a identificar estilos o filiaciones formales, sino que interroga los procesos de transmisión, adaptación y resignificación que hacen de la arquitectura un campo privilegiado de memoria cultural. Pensar la arquitectura desde el arte implica en este sentido asumir una responsabilidad frente al archivo. Cada trazo, cada representación, cada lectura visual contribuye a la construcción de una memoria que no es fija ni cerrada, sino abierta a nuevas interpretaciones. El arte aquí actúa entonces como mediador entre el pasado y el presente, entre lo construido y lo recordado, integrando saberes técnicos, históricos y sensibles en un mismo horizonte de sentido. Esta conferencia nos convoca a reflexionar sobre la necesidad de prácticas de conocimiento que no fragmenten la experiencia, que no se, digamos, no se así, que no se enclaustren en saberes específicos, sino que la articulen prácticas que comprendan la investigación como un acto de cuidado de la memoria y de producción crítica del archivo. En un tiempo marcado por la aceleración y el olvido, esta propuesta adquiere una relevancia particular y estamos aquí para crear estos campos. Con esas palabras tengo el honor y el gusto, gracias a todos ustedes, de abrir esta conferencia y de invitarles a acompañar la reflexión de Mauricio López Acosta, seguros, y estoy segura de que su intervención nos ofrecerá herramientas nuevas, conceptuales y sensibles para repensar la arquitectura como espacio de saber integrado y como forma activa de memoria cultural entre Italia y Ecuador. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por sus palabras. Un poco el marco en el que la ponencia va a ser presentada. Agradezco una vez más a Patricia Spinato, que ha aceptado con entusiasmo la idea de compartir la organización de este encuentro. Quiero subrayar que este encuentro es fruto, es importante subrayarlo, de una colaboración muy fructífera con Boris Velis, destacado protagonista del arte público en Milán y verdadero mediador cultural, creo que el término sea absolutamente adatto, en el marco de una ciudad internacional a través de su obra y de la Asociación Dante Andino. El programa de la intensa estancia del maestro y colega Mauricio Arturo López Acosta se debe al trabajo de Boris y al apoyo del Consulado General del Ecuador en Milán, hoy representado por el embajador Juan Carlos Castrillón Jaramillo, a quien agradecemos mucho su presencia. En estos días Mauricio López Acosta además ha realizado un taller de urban sketching en el fascinante espacio del Castello Sforzesco y hoy su conferencia nos convoca en torno a un tema que para quienes trabajamos desde la historia cultural es especialmente sugerente, la huella de los arquitectos italianos en la ciudad de Quito. Quito aparece aquí como un verdadero archivo urbano, uno espacio donde se sedimentan movilidades transnacionales, saberes técnicos, lenguajes estéticos y memorias multi y pluriculturales. Come già lo ha subrayado la colega Laura Scarabelli, profesora de literatura hispanoamericana en esta universidad, la ponencia de Mauricio se inscribe en las líneas de investigación relevantes desarrolladas en el Departamento de Lingua, Literatura, Cultura y Mediazioni, del que formamos parte. Se trata de un trabajo que conjuga investigación académica de carácter multidisciplinar, yo soy historiadora, y difusión de resultados hacia la ciudadanía en el marco de la llamada tercera misión o vinculación social. De hecho, en nuestro departamento existe una tradición significativa de estudios sobre las relaciones histórico-culturales, literarias y lingüísticas
entre el mundo italiano y el mosaico de los países hispanoamericanos, que los analizamos, estas relaciones, diacrónicamente desde el siglo XVI hasta el tiempo presente y sincrónicamente, con una atención particular a dinámicas que articulan ámbitos afines, aunque distintos, como historia y memoria. Esta tradición se sostiene además en un fuerte arraigo en la ciudad de Milán, que consideramos un laboratorio y también un teatro de experiencias internacionales e interculturales. Los procesos de globalización de las últimas décadas, de hecho, han transformado sustancialmente el perfil demográfico, lingüístico y cultural de Milán, así como su dimensión religioso-confesional y socioeconómica, debido a la presencia de un largo mosaico de comunidades internacionales. En lo que respecta a América Latina y a los países hispanoamericanos, destaca de manera particular la comunidad del Ecuador, la segunda más importante a nivel de presencia hispanófona e hispanoamericana en la ciudad. Y de su presencia y arraigo en Milán ya es posible hacer historias a través del estudio integrado de fuentes de distinta naturaleza, la práctica de la historia oral y el análisis del paisaje lingüístico. Es un gusto mencionar esta tesis de Justin Guadalupe Cobo Torres, en la que Justin también entrevistó al cónsul, el embajador. Desde hace tiempo, estas investigaciones sobre las interacciones globales de Milán y sobre la ciudad como espacios de lengua y culturas constituyen la base para proyectos de tercera misión de nuestro departamento. En este marco, es un placer recordar el proyecto que desarrollamos con María Victoria Calvi con motivo del centenario de la fundación de la Universidad de Milán. Un programa pensado para hacer descubrir a la ciudadanía de manera directa el pasado internacional de la ciudad y su presente multi e plurilingüe y multi e pluricultural. Se trata de un proyecto que se desarrolla mediante exploraciones urbanas y en colaboración con la voluntad de poner en red perspectivas distintas para llevar a cabo una iniciativa capaz de fortalecer en la ciudadanía una mirada crítica frente a la metamorfosis urbana en curso. Por eso es un placer introducir al final, dar la palabra a Mauricio que espera. Al final la presión se basa, destacado exponente del urban sketching, porque la exploración urbana intercultural que hemos desarrollado, que vamos a desarrollar con un nuevo proyecto siempre dedicado a las lenguas de Milán, es una práctica activa que tiene afinidades con el urban sketch. Se funda en la empatía, la observación, la sorpresa, la interacción, el intercambio y la participación. Y tiene además un importante potencial didáctico. Permite transmitir contenido multidisciplinares e interdisciplinares de forma no convencional, favoreciendo la maduración de la mirada y del pensamiento crítico. En este caso, ese potencial se pone al servicio de una lectura de la ciudad como un conjunto de historia y memoria, de pasado y presente, un conjunto que podemos considerar críticamente sin por ello pretender cancelar, sin más, un pasado controvertido. En suma, la exploración urbana intercultural es también una práctica de paz, porque involucra la participación activa de quienes asisten y de los actores sociales implicados. Y en nuestro recorrido ha sido clave la colaboración con Boris Velis y la valorización del arte público latinoamericano en Milán como un puente entre culturas y generaciones. Por eso, al final de la ponencia de Mauricio, vamos a dar la palabra también a Boris para un pequeño video que nos vas a mostrar. Pido perdón por la extensión de esta introducción después de las otras palabras y con gusto vamos a escuchar la ponencia de Mauricio, que presentará la huella de los arquitectos italianos en la ciudad de Quito a través de la acuarela, es decir, una forma de hacer historia pública, recuperando una experiencia muy significativa en la historia global de las culturas italianas. La movilidad hacia los países hispanoamericanos de artesanos, artistas, arquitectos y técnicos de la península mediterránea o
personas formadas en Italia entre el siglo XIX y el siglo XX. Gracias a su intervención nos acercaremos entre historia, memoria y creación artística a un capítulo importante de un gran campo de investigación. Y ahora sí, damos la palabra. Ya, ok. Bueno, realmente muy agradecido y estoy totalmente, eh, no tengo palabras para el tema de agradecer, ¿no? Hay momentos que no, como este, de escuchar su relato desde el punto de vista académico, teórico, más bien me acaban de abrir muchísimas puertas sobre toda la posibilidad que existe en este campo de la acuarela y del sketch. En realidad, me hubiese gustado traer un poco más sobre el tema y mi quehacer, pero me voy a salir un poquito del libreto y más bien contarles mi experiencia porque me pareció fabuloso que han topado la experiencia de Urban Sketcher, la experiencia que es un movimiento global a nivel mundial, de la cual yo soy representante en Ecuador por más un tema de constancia. Yo empezaba a salir, empezaba a registrar la ciudad a través del dibujo y un día dijeron, ¿por qué no ingresas y optas para ver si es que eres parte de... Hay un proceso para que sea el grupo de cada país de una manera, eh, se puede decir, oficial. Entonces fue un proceso, un seguimiento, y yo lo hacía y siempre lo he hecho más por cariño, por voluntad y porque la gente empieza y se empieza a crear un espacio que no existía, un espacio que hoy ya es un espacio incluso como parte de la ciudad, del quehacer de la ciudad. Entonces mucha gente dice, ¿cuándo salimos? Ahorita mismo me están extrañando, dicen ya, pues salgamos, le digo chicos, salgan. Entonces es un proceso en el que sí se toma la ciudad y se hace un registro diferente. Conversamos en la noche de que este registro de la ciudad da una nueva visión, ¿no? Es una forma de tomarse la ciudad y también es un derecho ciudadano de ocupar el espacio público y de a través del arte también levantar la voz, ¿no? Y decir, esto, hay muchas veces que hemos dibujado temas, por ejemplo, de abandono urbano o temas de hacinación o muchas veces gente que también está, eh, por ejemplo, la migración venezolana, entonces la registramos de una manera respetuosa, ¿no? Entonces el dibujo se convierte en una herramienta de investigación. Entonces, no tengo yo un desarrollo eh, teórico, pero me acaban de dar muchísimas ideas sobre, sin embargo, sí he hecho una investigación de tipo cualitativo respecto a la imagen, un método cualitativo que permite también estar a la altura de investigaciones con con todos los capítulos que debe de tener una investigación seria, ¿no? Y me ha abierto también puertas para que otras instituciones como la Universidad Católica, que es una universidad emblemática en nuestro país, tome este movimiento o esta práctica de dibujar como una experiencia cultural, o sea, no solo estética, sino que es una manifestación en la que se da a conocer la ciudad a través del dibujo y se hace que la gente reflexione sobre su espacio. Por ejemplo, a mí me han dicho, vamos un poquito viendo, muchos de los trabajos que están acá no son realizados en vivo, pero la mitad o tal vez una gran cantidad sí son en vivo, ¿no? Em, Veamos, hoy fue una mañana de problemas con la computadora. Veamos si logro regresar. Am, no me permite, cuando no se está en casa, pues, ok, vamos a ver. Ujú.
Vamos, entonces, la, la ayuda. Sí, pero no está saliendo todas las imágenes. Bueno, en todo caso, sí. Por ejemplo, muchas de estas imágenes son realizadas in situ, ¿no? No está saliendo toda la imagen. No está saliendo toda la imagen. Selecciona da, ok, ecco, Ujú. Lì schermo intero, modalità schermo intero. ok, uno, due, sì, Ya, mejor. guarda, Ujú. però non va indietro, ok, izquierda, derecha, Ok, izquierda y abajo. listo, muchas gracias. Perdón por esta. No estoy en casa, así que mi computadora no la traje y me arrepiento de no haberla traído. Por ejemplo, esta es una imagen que está en mi Instagram, en donde yo estoy plantado afuera de la puerta y me tomaron unos videos en donde yo empiezo a pintar de una manera, el sketch, ¿no? Entonces, es un trabajo que es un formato pequeño. ¿Y por qué la acuarela? ¿Por qué la acuarela y por qué no el óleo? De pronto podría decirse, ¿no? Porque me permite justamente la acuarela como un instrumento de acercamiento hacia la realidad, es lo mejor, porque la acuarela capta el momento, eh, es como que transmite también de una manera energética incluso, o de una manera intuitiva, mucho más el espacio. Entonces, ¿por qué no el óleo o por qué no el acrílico? Porque también técnicamente es difícil salir con un caballete, plantarse con el caballete, limpiar los pinceles, en la calle de pronto ya no va a haber ese permiso. Entonces, la acuarela es un medio que ayuda muchísimo o que permite la transparencia, ¿no? Como un poquito aquí este tema es la capacidad de síntesis que tiene la acuarela, la lectura sensible del espacio, o sea, permite interpretar la arquitectura más allá de lo que se está viendo, porque muchas veces me dicen, ese espacio, lo he pasado por ahí, pero no lo he visto, voy a regresarme a ver ese espacio. Entonces dices, y hay una entrada y no sabía que había arriba ese balcón tan bonito. Entonces, la acuarela permite como un instrumento de exploración, diría, esa capacidad de poder develar formas, momentos, sobre todo formas arquitectónicas. Eh, y lo otro es de que yo no me alejo demasiado del tema formal como arquitecto porque me gustaría haber explorado como técnica una mancha, un poco más semi-abstracto, un poquito tal vez expresivo, mucho más. La acuarela da para esto, pero desde mi formación como arquitecto y la propuesta que estoy haciendo, no me permitía explorar. Entonces, eso no estaba dentro del tema de hablar del sketch, ¿no? Este es el palacio interior, las personas que no estuvieron ahí, este es el exterior y este es el interior. Entonces, se puede leer increíblemente toda la lectura arquitectónica, de pronto se trata, este arquitecto Durinis son los que más rescatan el tema neoclásico, las formas, la simetría, la limpieza, el equilibrio, la recuperación de los órdenes clásicos también. Entonces aquí se puede bastante explorar o ver ese tema. Y este es un edificio igualmente emblemático, yo le he pintado creo como 10 veces, esta obra justamente no la traje, más bien les muestro acá. Esta obra fue adquirida por el propio museo eh, y hace una síntesis, es una síntesis del espacio. O sea, para mí ver esta edificación representa algo como, de pronto es grandilocuente dentro de la arquitectura. Es un edificio monumental que sintetiza un momento muy importante de la formación como república del Ecuador. Entonces, primero quería un poquito mostrar las imágenes y luego hacer una reflexión. La investigación más, o lo que voy a presentar es más bien una segunda parte de quién hizo esto. Porque mucha gente me dice, bueno, pero ¿quiénes son los arquitectos? Ah, ¿cómo eran? Hay una foto que hicieron y por qué vinieron. Entonces, hay
una interrogación súper válida de saber, obviamente, sí quiénes son, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, Rubén Vinci es un arquitecto que se dedica más al tema ya no tanto monumental y de la República o del Estado, sino construcciones más de tipo civil para las personas luego hablo un poquito sobre eso, pero esta es una de las edificaciones civiles más bonitas que tenemos. Hay algunas imágenes que no están en la exposición, son otra versión, porque hay algunas que yo pintaba y de pronto había personas que me decían, me la retengo esta, entonces decía, no importa, la vuelvo a hacer otra, ¿no? Así que, pues para que siga el proyecto había que hacer eso también. Entonces, son espacios, esta es otra tipología arquitectónica que es la tipología de la cultura, los teatros. Entonces hay un arquitecto, Giacomo Radiconsini, que se dedica justamente a esta exploración de este tema de los teatros. Esta imagen, por ejemplo, no está tampoco, sí, esta imagen está en es parte de una colección privada que está en México. Es un grupo, bueno, pero es otra de las versiones. Por ejemplo, este es un sketch. Este es realizado, el sketch, yo ando siempre a traer esto, un buen, eh, o sea, quien quiera hacer un buen sketch, siempre andamos a traer porque de pronto este mismo momento para mí es un momento que lo podría registrar y hacer un boceto, mandar una mancha. Y no tomo la foto, sino para mí eso es mucho más sensible, como les decía, porque la acuarela permite eso, capturar esos momentos. O sea, el óleo no lo permite. El acrílico tampoco, el dibujo es un poquito lento, pero la acuarela sí. Entonces, estos son los sketches que yo realizo eh, a nivel de calle, pero otros trabajos como, por ejemplo, estos ya son elaborados, o sea, ya tienen otro contexto. Entonces, como les digo, muchas imágenes que no estuvieron en la exposición como esta. Eh, los Sketchers somos un grupo en la que no hay una afiliación, o sea, no está hecho no sé, una lista, ¿no? No, o sea, ni tampoco hay estatutos, nada, sino que es súper libre. Entonces yo lo que hago es publicar en redes, la gente ya está esperando, pero la consigna es una semana antes, el día sábado. Porque a veces me dicen, no, pero publicas demasiado, ya era viernes y entonces ya quedamos de que como regla los días sábados se publica una semana antes y la gente ya va. Entonces yo no estoy preocupado de cuántos van, la verdad, como anoche. Estaba preocupado, decía, ¿asistirán, no asistirán? ¿Cuántas personas irán, no? Porque yo sé allá que la gente está esperando de que salgamos a dibujar. Entonces es una dinámica muy, muy, muy bonita. Me hubiese encantado traer las fotografías porque no vi la proyección y el tema que lo han mencionado acá sobre el tema de esta cultura del urban sketcher. Entonces, pero les puedo relatar, como les digo, la gente va con esa expectativa y no hay este sentido de egoísmo o de mi sketch o mi dibujo es el mejor. O sea, cuando hay esas intenciones, yo converso con las personas más bien y les digo de que es un espacio para compartir, es un espacio es como de pronto ustedes en la literatura, o sea, no existe si de pronto, o la historia, es compartir, es intercambiar ideas, es que la otra persona suba el nivel y todo el grupo sube de nivel. Y por eso fue una de mis intenciones, por eso mi grupo está dentro de los grupos oficiales. Yo he tenido la suerte de que me han invitado a Buenos Aires también como instructor de Sketchers, también he dado conferencias sobre Sketchers, he estado también participando vía online con gente de otras partes del mundo, hablando sobre los sketches justamente. Entonces, pero hoy estoy enfocado en el tema de la arquitectura más bien italiana, el aporte que hicieron, ¿no? Entonces, una pequeña, para enfocarme un poquito más a este tema.
Boris, ahí me podría, si es que estamos viendo acá, por favor. Sí, yo creo es este y era por acá, ¿no? Ujú. Ahí está. De todas maneras, un poquito les leo, ¿no? El por qué de pronto esto. Entonces, yo cuando muchas veces preguntaba a mis colegas si quién sabía quién fue el que construyó este edificio, decían, no, no, ni idea. No, no, no. Es bonito, pero no, no tengo idea. Entonces, ese vacío me fue creando a mí un poquito así de dudas y más bien dicho de esa inquietud de, bueno, pero ¿por qué nadie sabe quién construyó ese edificio? O sea, yo también tenía esa gran duda. Entonces, cuando converso con un historiador, Alfonso Ortiz, que es uno de los historiadores de la ciudad más eminentes y prominentes, de una manera totalmente abierta, nos sentamos en un café y me dijo, mira, y yo le mostré mis bocetos, dijo, tú estás haciendo una ruta italiana, estás haciendo la ruta italiana. Entonces, digo, ya, entonces dame unos argumentos. Y bueno, entonces leí algunos libros y en esos libros empiezo también a configurar ya toda la exposición. Entonces también selecciono ciertas obras y estas obras son como que no son, la mayoría sí son emblemáticas, pero hay otros edificios y hay otras que de pronto por temas de tiempo o de pronto del esquema como lo he planteado no están. Entonces, cuando empiezo a investigar, me encuentro con una cantidad hermosa de historias, de qué pasó con la casa, cómo la vendieron, o qué pasó, cuántas familias vivieron ahí. Entonces, cada casa tiene una historia súper enriquecedora, increíble. Y cuando empiezo a ya configurar esto, veo que no es solo el tema estético, o sea, no es el tema solo de pintar la acuarela, sino que como un poco pongo aquí es como un diálogo entre el tema de la piedra de Ecuador y el estilo, porque empieza a configurarse algo interesante ahí. Y no es uniforme, como lo digo ahí, sino que empieza incluso en la parte histórica la construcción de la nación, porque nuestro país todavía es muy jovencito y empieza a querer configurarse ya como nación. Y qué más, la arquitectura es uno de los elementos a nivel de nación, a nivel actual incluso, de que un gran monumento, eh, un museo, un estadio, como hoy está pasando aquí en los Juegos Olímpicos, esos iconos arquitectónicos dan muchísimo que hablar. Entonces la arquitectura no es silenciosa, sino la arquitectura da, transmite mucho. Entonces, históricamente siempre ha pasado eso. Eh, Ustedes lo saben mucho más, pero dentro del el contexto que ocurre, pues que en Europa hay conflictos, existe todos estos momentos de la unificación de Italia y lo cual deja unas circunstancias económicas de inestabilidad y los profesionales, los arquitectos intelectuales, no solo de Italia, sino de Europa, empiezan a sentir esa presión económica y también el tema del fascismo, ¿no? El tema también político es muy fuerte y no solo pasó con nuestros arquitectos italianos que viajaron a la América, sino también muchos que fueron a Norteamérica, ¿no? Te recordarán el tema de la Bauhaus, por ejemplo, como muchos profesores salieron de esta perseguidos y tuvieron que irse a Estados Unidos, Walter Gropius, por ejemplo, arquitectos y diseñadores que tenían una estrella acá, pero que tuvieron también que huir o salir por las circunstancias en Europa. Y por otra parte, ¿qué es lo que está pasando en Ecuador? O sea, el deseo de la modernidad. Entonces, el deseo de la modernidad empiezan a haber familias que por el tema económico de la explotación del cacao, que hasta el día de hoy es un rubro súper importante, eh, empiezan a querer hacer sus mansiones, hacer obviamente unas obras majestuosas, pero se encuentra de que no habían arquitectos, que no habían profesionales, que no estaban preparados, porque ese es otro de los temas, o sea, el aporte también es académico. Entonces ellos empiezan a ir, o sea, de parte y parte. Entonces dicen, allá en Ecuador hay plata, vamos para allá, allá hay necesidades y encuentran, como dice aquí, o sea, una vacante perfecta
para el tema, para los italianos, y pero no solo italianos, porque también llegan alemanes, llegan franceses y llegan ingleses, o sea, cuatro grandes grupos que configuran a toda la ciudad. Entonces, estas circunstancias y ese deseo de la modernidad, porque sí era muy fuerte también esa configuración de pensamiento colonial, o sea, digámoslo, total, ¿no? E incluso subsiste 100 años después, todavía hay ciertos rastros que yo diría que todavía está dentro de ese proceso. Y justamente mis acuarelas lo que tratan es justamente de mostrar ese lado más moderno, el lado de que es una ciudad que tiene movimiento, que sí hay buses, hay semáforos, hay elementos urbanos contemporáneos, como cualquier ciudad, pero lamentablemente la imagen también, ustedes saben, tiene una fuerza como símbolo, como ícono, y la imagen da esa fuerza, ese lenguaje o transmite de que cómo es una ciudad o cómo es un país. Entonces, anteriormente la imagen es de que sea promulgado es de un Ecuador todavía andino, de gente de ponchitos, que sí la hay, con todo el respeto, de sombrero, que sí la hay, pero hay este momento un paso hacia la modernidad. Entonces, mis acuarelas lo que tratan también es de reflejar eso. Em, entonces, un poco sí, o sea, hay y Quito se encuentra en la parte arquitectónica urbana queriendo moverse, ¿no? Empieza una metamorfosis a nivel urbano, pero no tiene los elementos, no existe las personas que le puedan ordenar o que le puedan dar un norte, una guía. Entonces, cuando se pretende ya dejar este espacio o esta idea o esta imagen colonial, lo que se quiere llegar es más bien a una nueva identidad republicana, monumental e incluso de Europa. Entonces, y hasta el día de hoy, ¿no? Subsiste ese tema de que te quieres un poquito como que parecer a ciertos cánones de Europa. Entonces, no solo llegaron planos, sino además de la arquitectura, también es otro elemento interesante que es el tema de la moda, la elegancia, las costumbres, ¿no? Eh, Considero que mi trabajo es una aproximación poética, pero del otro lado, en cambio, es esta investigación en la que yo empiezo a ver de que hay ese acercamiento a través de estos arquitectos hacia estilos como el neoclásico y el eclecticismo europeo. Bueno, esto ya lo he estado hablando de que Quito quiere definitivamente salir de esta transición de aldea colonial a una urbe cosmopolita. O sea, eso es algo fundamental de lo que pasa ahí. Y al final, claro, se trata de hacer un diálogo técnico, artístico entre Italia, entre Europa y los Andes, y que se transformó. Como les digo, o sea, no solo es una experiencia del punto de vista de la arquitectura, sino también del pensamiento, trajeron modas, las costumbres que no existían en Quito y aportaron con un proceso no solo de arquitectura, sino con un proceso que fue mucho más allá. ¿Quiénes son los protagonistas? Entonces tenemos aquí a los Durini, Lorenzo y Francisco, son los arquitectos de la patria, como se les llama. eh, Giacomo Radiconcini, no sé si por aquí exista todavía ese apellido, Radiconcini. Russo, ayer vi ruso por aquí unos rótulos de familias ruso y anoche también estuvieron unas personas que viajaron creo que era de Génova, de familia de este apellido. Entonces, no sé si todavía aquí estén configurados esos apellidos, lo cual sería Vinci, yo sé, él está en México y luego se traslada a Ecuador. Y bueno, es el padre y el hijo, o sea, el padre y el hijo, porque me decía, ¿cómo son los Durini? Pues con ese estilo de bigote, ¿no? La elegancia, el mostacho, y que después se implanta también como moda en Ecuador, porque en Ecuador se vestían al estilo europeo y se peinaban al estilo europeo.
y todo. Entonces, ellos son los famosos Durini, las obras de los Durini, yo traje un poquito estas tarjetas para que más bien las vean así, y más bien haría, estas son obras de Durini, y yo les voy a hacer en este momento Circulando, ¿no es cierto? circular, sí, todo el libro de obra de Durini, y más bien me gustaría que ustedes desde el punto de vista de la lengua, eh, o tal vez, bueno, y alguien me dijo, ¿por qué hiciste todos los Durines? Dije, porque realmente tienen una... Ok, entonces, esa es la obra de Durini es monumental, como les ponemos ahí, es una obra que tiene que ver muchísimo con el tema más de dar una configuración a nivel de Estado. Sí, esa sería la... Entonces, son obras monumentales, como pueden ver ahí, son obras que tienen una imponencia, ¿no? Y lo que Durini trata de rescatar es el neoclasicismo. ¿Sí? Neoclasicismo, o sea, él es de los órdenes, rescatar el tema del estilo clásico, el neoclásico más bien. Y como pueden ver, pues así es monumental y como que sí configuró y hasta el día de hoy es parte de toda esta experiencia que Quito al final fue considerada como patrimonio por estas circunstancias, por este aporte de estos arquitectos. Ok, entonces esta es la familia Turini. eh, Ahorita ya lo tienen acá. El Palacio de Najas está acá, que es del señor embajador. Estas láminas me prestó el señor embajador. Y ya la enmarcó incluso, ya enmarcó. Y las obras claves están por ahí, el Palacio de Najas, le pueden leer este Palacio Palacio de de Najas, Najas, Ministerio de Relaciones Exteriores de actualmente. Cancillería Ecuatoriana, donde yo me debo. Por eso la enmarqué. Entonces, sí, esa es la parte. Bien, respecto al otro arquitecto, Giacomo Radiconsini, en cambio, hace estas dos obras, ¿no? Que es esta obra, o sea, más el tema de la cultura. Entonces tenemos aquí el Teatro Capitol, sí, que es de una construcción totalmente clásica también, pero, y este otro, el teatro, o sea, él se dedica más al tema de la cultura. Entonces, un poquito, no, o sea, si les pregunto a ustedes si es que hay alguna al final, bueno, vamos a hacer un poquito de un espacio, ¿no es cierto? Vamos a ver de qué verificar, sí. Radiconcini, él murió joven, lamentablemente, pero hizo un aporte increíble y dejó huella, también dejó huella. Y hay un par también de hermanos, los Rousseau, que es lo que les digo que he encontrado acá. Los trabajos de Rousseau, igualmente, de las personas que estuvieron anoche, me visitaron, estuvieron en la exposición, y este es uno de los más emblemáticos, realmente. Y actualmente en Quito este es un hotel 5 estrellas, súper caro también. Sí, vale. He querido dibujar al interior. Algún rato voy a estar, que me invitaron. Igualmente por favor, para que... Ahora, entre el anterior y este, de pronto, en el tema arquitectónico, a lo mejor no van a encontrar diferencias, ¿no? Porque, o sea, porque no son especializados en el tema arquitectónico, obviamente. Sin embargo, más de la función y sobre todo en dónde se va ubicando en o sea, a nivel de forma arquitectónica no hay diferencias, pero sí a nivel urbano. Sí, no tengo esa profundidad en la investigación, quiero decir, o las imágenes, pero a nivel urbano, Quito empieza también no solo a quedarse en el centro, y estos, los Radiconcini, son los que empiezan a poblar la ciudad, empieza la ciudad a modernizarse. Entonces son dos, por ejemplo, tenemos allí, por ahí sí está la Anunciatura Apostólica, que alguien de Quito aquí, De Quito, el único que tengo. sí, por ejemplo, el pasaje Vaca es el primer centro comercial que existe. Y hasta el día de hoy existe. Está dedicado a otras, pero es el primero que tiene y fue inaugurado con bombos y platillos, como se dice, de una manera.
y hasta el día de hoy es de recordado, es un espacio bonito también que la gente va a comer. Lamentablemente muchos de estos espacios han perdido la categoría porque ya los años y se necesita, como ustedes también saben, mucho dinero para poder restaurar o para poder mantener edificios, ¿no? Y Rubén Vinci también me encanta muchísimo, sobre todo el espacio de Rubén Vinci. Eh, él hace sobre todo el tema de las cúpulas, miren, el tema de las cúpulas. Y se dedica también a la parte más de las personas que estas dos son iguales, estas son las mismas. Este es un sketch realizado en sitio y esta es una acuarela más grande. Entonces, un poco para que vean lo que pueden ver ahí es en la exposición yo traté, si es que recuerdan las personas que o que asistieron ayer, un espacio en el que están todas las acuarelas que pertenecen a la parte moderna de Quito, o sea, en el sentido urbano, están hacia la parte norte. Y el resto, en cambio, son los que configuraron el espacio del centro histórico de Quito. Entonces, como resumen, Durini y Radiconcini se ubican en la parte central, son los que configuran la historia, la imagen de nación, el monumento a la independencia, que también debe estar o estaba por ahí, que es el monumento a la independencia, que para hacer esto igualmente fue un tema bastante difícil, porque no llegaron todas las partes completas, porque pararon como en 12 puertos y el día de hoy en cada puerto se va quedando algo. Entonces, tuvieron que ingeniárselas para poderla levantar y ellos tenían ya un contrato y y les iba a quedar una fuerte multa. Entonces, dice que la solucionaron de una manera muy creativa con todos los albañiles ecuatorianos. Entonces, hay esa simbiosis también, ¿no? Entre el tema de la imaginería local, los materiales locales, los planos que llegan por ejemplo, para las iglesias, que no es tema de esto, son adaptadas. Muchas iglesias históricas son adaptadas porque los espacios en Quito no son grandes y a medida que van llegando las diferentes órdenes religiosas se van apoderando del espacio. Pero siempre hay esa sincronía, ese sincretismo entre piedra y estilo europeo, ¿no? Entonces, básicamente, consideramos de que el aporte que realizan los arquitectos italianos es muy valiosa y con ese trabajo yo lo que trato es de visibilizar, o sea, dar a la luz y que no se pierda, que sea también un elemento que dé pie para conversar, para poder dialogar, para poder... y siempre es importante como un agradecimiento a todas estas personas que aportaron para que Quito sea patrimonio, por lo menos darles este espacio y que sea motivo para poderse eh, más adelante hacer un debate más grande posiblemente, ¿no? Em, y bueno, yo más bien ahorita quisiera a- hacerles una, una suerte de preguntas, de pronto, un poquito sobre, primero, o sea, yo quisiera preguntarles primero ya, respecto a si encontraron alguna diferencia en la parte arquitectónica de estos cuatro arquitectos, o sea, en las obras que vimos o las personas que fueron, si es que existe algo que les llamó la atención como no les ubican, pero más bien si me dicen del monumento o el edificio que tal vez lo reconocen aquí en Italia o tal vez, porque eso me dijeron en Europa. Entonces quisiera preguntarles si es que existe algún edificio que tal vez para ustedes sea familiar aquí o en Italia, con alguno de los que yo he logrado captar. Mi pregunta es esa. Bueno, nos vamos a hacer la parte arquitectónica, pero No luego, todos a la vez, pero se no responde, se no serán ya. Bueno, yo, a sí, través de las imágenes se puede leer una historia de la arquitectura italiana, ¿no? Es una historia diacrónica. Conocido siglos
Exacto. ecos Sí, sí, son edificios como que chispitas por ahí, ¿no? sí, mañana de hacer un paseo en la ciudad, en el centro, alrededor de Villa Torino, hacia l'area di conciliazione, después podemos viajar a Guzzi, con el 20 de septiembre, también centro histórico, paso de conocer Claro, porque sería interesante tratar, por ejemplo, de identificar algún edificio que se parezca aquí a este, por decir, ¿no? Entonces, ahí habría un poco más el diálogo, sería más fuerte, porque cuando ustedes hoy con la presentación que realizaron, de la cual aprovecho este momento para agradecerles toda la presentación, esas palabras desde un punto de vista académico, riguroso, me recordó mucho esos momentos. Yo estoy en la academia, pero más en la parte gráfica, pero también he hecho el tema de investigativo. Así que muchísimas gracias por esas palabras hacia la presentación. Pero esas palabras me están abriendo muchos momentos como para poder hacer un poco más de nexo y cerrar esta parte de mi investigación poética y mi investigación gráfica. Es posible que pueda encontrar algún edificio que ustedes me puedan decir, este edificio tal vez se parece a esto y hacer un nexo un poquito más fuerte, ¿no? creo que podría ser muy interesante si se pudiera hacer un en otro lugar. Sí, lo que me estaban invitando, ¿no? Ese archivo, ¿no? de esculturas, de estilos narraciones de piedra, de recorridos y trayectorias familiares, ¿no? Así que una narración hacia la ciudad de los Ya, la ciudad de los muertos. otro lado Sobre todo porque ahí las familias han tenido una suerte de competencia por la decoración, o sea, todas las tumbas, y es así como un arquitectónico y crean Y, símbolos de familia en y familia. de igual manera, estos arquitectos hicieron mausoleos también en la ciudad de Quito. También fueron contratados para eso, y en mausoleos dos o tres muy grandes y famosos. También hicieron ese aporte también dentro porque antes no había, obviamente. O sea, todo fue un aporte muy bienvenido para Ecuador. Hizo para mi patria fue una bocanada súper importante que le permitió hacer ese cambio de imagen, definitivamente. Así, sí, bueno, y lo otro yo quería preguntar es desde el punto de vista, porque para mí esto más bien es una retroalimentación por todo lo que ustedes mencionaron. Hay muchos elementos y entre esos también el tema de cómo estos edificios tienen un lenguaje y son íconos o hay una parte lingüística también, ¿no? En los edificios que se puede rescatar. Y mi pregunta sería hacia allá, o sea, si es que hay este diálogo de estilos, pero, o sea, ¿qué tan cercano o qué tan lejano el estilo andino con respecto al estilo, pero desde el punto de vista lingüístico, desde el punto de vista como un ícono, como un símbolo? ¿Qué tan lejanos puede ser o qué tan cercanos? Buena pregunta. Buena pregunta. Porque puede ser que para mí sea, o sea, yo veo Quito y yo me sorprendí, pero vengo acá y claro, es una escala gigantesca todo. Pero ve, Eso muy interesante, que lo ha llamado antes, es el tema de la relación entre local y globalización de los estilos, ¿no? Esta dinámica, como algo que he percibido en un lugar situado como internacional, cómo se adapta a un contexto local, algo como un resumen, ¿no? De todo lo que es internacional, pero al mismo tiempo es declinado con respecto a materiales en las partes artífices que son locales, ¿no? Eso también es un tema que es muy trabajado por la historiografía con respecto también a la literatura. ahí hay más, Sí, claro, de exactamente, pronto hay hay mucho más, historias ese internacionales, pero sincretismo, sí, ¿verdad? esos sincretismos es un tema, pero los lenguajes también en la relación tienen lo que
del proyecto, ¿no? Todo el tema de la competencia, como se dice en italiano, eso también es que desea que sea ese. Sí, sí, no solo se dio en Ecuador, sino sí es universal, una globalización de los estilos se globalizaron, se fusionaron, el sincretismo y todo lo que hubo. Sí, sí veo que sí se puede decantar, destilar muchas más ideas o muchas más, y me encantaría que por favor me puedan hacer llegar eso, la presentación, porque hay ahí oro en polvo. También, siempre inspirándome a lo que acaba de decir María Matilde, efectivamente la materia es un tema central. Antes estabas hablando de la acuarela, ¿no? De la vibración y de la energía de la acuarela. La materia es vibrante, la materia es viva y hay que considerarla no tan solo como herramienta para construir, sino como energía que se pone en circulación. Entonces, si yo creo un edificio a partir de ciertos materiales locales y luego el mismo estilo lo traslado a otro lugar con otros materiales, entonces creo una vibración diferente. Entonces, considerar Sí. esta materia vibrante, ¿cómo crea imaginario? Creo esta línea de las materialidades me parece que es fundamental repensarla porque en tiempos de globalización, de inteligencia artificial, donde parece que lo humano no se pone en escena, volver al vínculo con la materia y repensar la relación con la materia y con las estratificaciones de la creación y con la experiencia de la creación me parece un punto fundamental. Muy chévere tu aporte, porque sí, justamente el sincretismo en la parte de la arquitectura, la tierra andina se fusiona de pronto con elementos que luego llega, importaron mármol de acá, entonces el basamento de muchas edificaciones es tierra andina, o muchas iglesias son piedra pómez de volcánica, pero también fueron con un plano arquitectónico europeo y con materiales importados. Turini también se dedicó, era muy buen negociante, entonces importaba lámparas, vendía pisos, vendía cerámica, este, adornos, ¿no? Esculturas. Entonces, todos esos elementos europeizaron a América y fue bienvenido y fue un aporte. Entonces, todos los elementos, desde la arquitectura hasta los elementos de decoración, sí son elementos que van aportando y que van creando una nueva manera de sentir el espacio, incluso, ¿no? Yo lo que me pregunto es si en qué medida estos arquitectos recibieron influjos locales, ¿no? Porque es evidente que ellos llevaron consigo su formación, sus temas, su visión, ¿no? Pero me pregunto, ¿no? Si también se observa algo, es decir, que ellos hayan integrado dentro de su visión y de sus obras, ¿no? Entonces, el ejemplo actual de Boris, que pinta en una pared, ¿no? Una figura que se relaciona tanto con la cultura italiana como con la cultura andina, ¿no? Ujú. Y hasta el punto de que es realmente una figura emblemática, ¿no? De todo un mundo. Y además también me pregunto, es decir, lo que Laura llama la vibración de la materia, que es muy interesante, en mi perspectiva, de estudios lingüísticos del emplazamiento. Es decir, ¿dónde está ubicada una materia? ¿Y qué efecto produce en el observador? ¿No? Porque evidentemente el ojo, ¿no? La mirada, pasa, porque ahí es la misma. La, digamos, las personas italianas, en este caso, que tienen una costumbre diferente ante
estos estilos, ¿no? Ya, mira que también es una pregunta muy interesante saber si es que hubo una cierto aporte o se dejaron influenciar o les gustó. La consigna era europeizar todo. Europeizar. Entonces, por ejemplo, ¿no? Estas fachadas son fachadas que tienen que ver con un edificio que está ubicado aquí en Europa. Entonces, el diseño, les decía, no pueden cambiar. O sea, tiene que ser la fachada. Quito tiene que ya identificarse con las capitales europeas. Entonces, no pueden usar elementos de pronto pequeñitos como sucedió, pero sí sucedió en cambio antes con las iglesias. Y los emplazamientos, todas las iglesias fueron emplazadas en espacios que eran religiosos, que eran donde se realizaban sagrados, eran espacios sagrados, energéticamente sagrados. Incluso están alineados, está la cruz está andina y las iglesias están alineadas, entonces un poco saliéndome de esto, pero es una pregunta muy interesante respecto al emplazamiento. Las iglesias tienen puntos de atención energéticos que están estudiados incluso, y entonces no fue gratuito. Y alrededor de las iglesias se empieza a configurar toda la arquitectura civil. Entonces lo que va quedando ya para el desarrollo de la arquitectura civil. Entonces, entrar a una iglesia en Quito y cerca, por ejemplo, el, este edificio se emplaza, al lado está, le dejé aquí porque si yo pinto a la iglesia de la compañía, le va a quitar protagonismo al edificio. Y los arquitectos sabían eso. Cuando diseñaron, dijeron, estamos frente a uno de los monumentos coloniales de la iglesia barroca más grande de Latinoamérica. ¿Qué hacemos? Entonces, ellos no podían tomar elementos andinos, sino que tendrían más bien que decir, todo nuestro diseño es europeizado, entonces el cabildo, las reglas y todo, entonces este edificio se planta, pero cuando uno se transita por ahí, se siente incluso, sí, o sea, una vibración, una energía, los que somos de pronto un poco, creemos o somos sensibles frente a eso, las iglesias de Quito fueron ubicadas en lugares religiosos que tenían una fuerza histórica muy fuerte. Así que sí, el resto de las construcciones, sí, entrar aquí a este edificio también y me encantó, o sea, le preguntaba a Boris, o sea, que hay uno, dos y tres y unidos por una plaza y estaba analizando desde el punto de vista arquitectónico, urbano y cómo se conectaron a través de la plaza, pero están separados para mí, o sea, todo ese rato un poco de... Y claro, y funciona perfectamente, ¿no? Funciona perfectamente. Entonces, y estar aquí también, materia, los libros, o sea, estoy parado frente a cientos de años o decenas de años de historia. O sea, yo me siento contento porque no me están escuchando 15 personas. O sea, la historia, los autores acá, un poquito de su energía. Me están escuchando y nos están escuchando. Bueno, muchísimas gracias por su... Muy amable.